Sí, puede ir un poquito lento al principio. Bueno, quería introducir un poquito esto de los ritmos biológicos y el patrón circadiano. Y esto es una muy breve introducción a todo esto. De nuevo, recordad que yo esto controlo posiblemente lo mismo o menos que vosotros, pero bueno, pensé que era importante introducirlo al menos. La idea de que existen ritmos biológicos está bien fundada desde hace mucho tiempo. Cualquier persona que ha vivido en contacto con la naturaleza sabe que las cosas no permanecen siempre igual. Durante el día, durante la noche o durante los meses, pues los pájaros hacen mating, se reproducen, se caen las hojas, se vuelven verdes, hay mil procesos en biología. Y esto fue apreciado desde hace muchos siglos, desde antes del nacimiento de Cristo. Efectos como los movimientos diarios de la hoja del tamarindo por Andróstenes, que era un general de Alejandro Magno, o por estos médicos clásicos que se dieron cuenta que la fiebre no era igual, la temperatura no era igual durante el día en sus pacientes, pero en realidad el breakthrough, el avance definitivo de que de verdad existe un reloj biológico, lo escribió este señor, el Jean-Jacques Doctu de Mairan, o como se pronuncie, que es un astrónomo de Francia del siglo XVIII, y es curioso que un astrónomo es la idea esta de que los científicos de antes eran bastante más amplios en sus intereses. Pues este astrónomo decidió que le llamaba la atención los patrones de esta planta, la mimosa púdica, que presentaba patrones día-noche en la apertura de las hojas. Durante el día se abren, se vuelven tersas, durante la noche se vuelven flácidas. Y su pregunta, muy básica, es si este ritmo, este patrón temporal en la biología de esta planta se debía a la presencia del sol, o sea, si el sol era el que inducía este tipo de patrón, o si en realidad la planta era capaz de controlar estos ciclos independientemente de lo que pasase fuera de ella. Y el experimento sencillo que hizo, lo que ahora se financia por la NASA, en aquel entonces se hacía con un bidé, básicamente, como se hizo esto, es poner esta planta, cubrirla, meterla dentro de una habitación que estaba constantemente en oscuridad y ver si los patrones dependían de la presencia del sol o no. Y bueno, cualquier respuesta era posible, pero lo que encontró sorprendentemente en aquel entonces es que el patrón de apertura y de cierre de las hojas era independiente de que hubiese la presencia de un sol. Y esta observación tan trivial disparó un poquitín el concepto que ahora fue revolucionario en su momento, y es que los seres vivos tienen su propio reloj y pueden ignorar el entorno, a pesar de que se han acoplado a cambios en el entorno, por ejemplo, a la presencia de sol o oscuridad. En realidad son capaces de reproducir este fenómeno ellos solos. Y este es lo que se conoce como relojes biológicos, como los ritmos circadianos en el sentido biológico. Entonces, esto va despacito, pero ahí está. Y la idea de enseñaros esto es simplemente el indicar por qué existen patrones biológicos. Y la respuesta es tan trivial como que vivimos en un mundo que es esférico. Si el mundo fuese plano, pues posiblemente estuviésemos siempre expuestos a luz, a oscuridad. Es un mundo esférico y solo tenemos un sol, con lo cual hay un lado que se ilumina y que está caliente y otro que no. Y esto impone cambios en el entorno al que estamos expuestos, las plantas, los insectos, nosotros. Para un ser vivo esto es importante, porque la diferencia de temperatura, la disponibilidad de alimentos, la presencia de patógenos, mil cosas que son importantes para el organismo y que cambian entre este lado de aquí y este lado de aquí. Y además cambia con una ritmicidad que es predecible, que es aproximadamente 24 horas. Esto establece un ritmo de alrededor de 24 horas, que es lo que se conoce como circadiano, de circa diem, de alrededor de un día. Pero existen, por supuesto, otros tipos de ritmos biológicos, que son los que se establecen por el giro de la Tierra alrededor del Sol, que son los ciclos circanuales, o los ciclos alrededor de la subida y la bajada de la marea. Hay varios tipos de ciclo según el entorno, cómo cambia el entorno. Entonces pensé, para engancharnos un poquitín a todo esto de los ritmos biológicos, pensé romper ahí un poquitín lo esperable y poner esta imagen de aquí, que es, como Carmen muy agudamente ha adivinado antes, es el mito de la caverna de Platón. ¿Y qué tiene que ver el mito de la caverna de Platón con todo esto que os estoy contando?
Pues la idea es ayudaros a entender qué es lo que intenta hacer qué es lo que intenta hacer la biología con toda esta representación o con todos estos ritmos circadianos, y lo que intenta es representar el mundo real. Lo que Platón proponía aquí es que los humanos somos unos pobres esclavos que en realidad no vemos la realidad sino un reflejo de la realidad. Este es el mito. Pues esto es algo parecido a lo que pasa con los sistemas biológicos. En realidad lo que hacen es una representación de la realidad. Cogen el ritmo que existe fuera de ellos y lo representan. Si hay un ritmo de 24 horas, generan un ritmo interno de 24 horas que no necesariamente es el real, como hemos visto en el ejemplo de las plantas. En realidad ignora el hecho de que haya sol, oscuridad y sigue con su ritmo. ¿Por qué? Porque lo que está es reflejando este tipo de ritmos. Y esto trae un concepto que es importante en lo de los ritmos circadianos o lo de la biología rítmica, que es que estos ritmos en realidad lo que son es una imagen biológica de cambios en el entorno. El otro concepto que es interesante, pues que he representado aquí con estos dos pájaros intentando aparearse, es la idea de predecibilidad. ¿Y qué tiene que ver todos estos pájaros con todo esto? Pues lo que tienen que ver es que los seres vivos tienen que tomar decisiones y si no tienen la inteligencia o falta de inteligencia de los humanos, no pueden tomar decisiones demasiado complejas. Estos animales y muchos otros que quieren aparearse, normalmente lo que quieren es que a sus crías les vaya bien, y para que les vaya bien normalmente quieres que haga buen tiempo y que haya alimento para ellos. Entonces, la pregunta aquí, y es una pregunta que os lanzo a vosotros, si esta es la fuente de comida, por ejemplo, como es el clima en ese momento, ¿cuál es el mejor momento para reproducirse? ¿Cuando estás en el pico de comida y hay un montón de higos suculentos alrededor? ¿O un poquito antes del pico de disponibilidad de alimentos, del momento óptimo? Cómo funciona esto, por lo menos lo que los ecólogos proponen, es que lo óptimo es que empiecen a aparearse un poquito antes, porque así cuando las crías nacen están en el periodo de máxima disponibilidad de alimentos y mejores condiciones. Claro, esto para un pájaro es complicado, porque ¿cómo sabes si dentro de un mes es cuando va a hacer bueno? No tienen hombre del tiempo, no tienen pájaro del tiempo. Entonces tienen que predecir esto de una manera innata, y esto es para otro ejemplo de para lo que sirven los ritmos biológicos, que es para predecir y anticipar cambios y aprovecharse de esos cambios y hacerlo de una manera innata. Otro ejemplo viene con esta ardillita, pero bueno, que también ocurre con osos, estos cambios estacionales, por ejemplo, en los cuales los animales, un oso que va a invernar durante varias semanas en invierno, tiene que atracarse para asegurarse que pueda aguantar todo el tirón del invierno. Y lo que hacen los osos, como hacen este tipo de ardillas, es acumular un montón de alimentación, ponerse fondones y hibernar, que son estas líneas negras. El experimento que hicieron con estos animalillos es coger un par de ellos y someterlos durante 23 meses a ritmos de luz y oscuridad y alimentación constante, de modo que no hubiese una presión de temperatura o del tiempo exterior o de alimentación, y ver si seguían manteniendo su necesidad de atracarse en determinados momentos del año. Y esto es exactamente lo que ocurrió, que a pesar de que no tenían la presión de temperatura y cambios en la exposición, en la longitud del día y de la oscuridad, seguían manteniendo su necesidad innata de acumular grasa y aumentar su metabolismo en estos momentos. Esto lo que indica, como en el ejemplo de las plantas, es que el comportamiento es innato y es independiente del entorno. Y esto es muy interesante e inesperado, porque eso quiere decir que existen unos ritmos dentro de nosotros que son independientes de lo que pase fuera. Y, por supuesto, es innato. Y, de nuevo, esto es importante, que sea un cambio predecible. Si estamos en otoño, el invierno va a venir sí o sí. Si cada año esto va cambiando, este sistema no se sostendría. Y que los animales o el reloj biológico lo pueda anticipar. Y el último ejemplo, la última característica, propiedad de los ritmos circadianos, que se manifiesta, pues todos nosotros lo conocemos, cuando cogemos el avión y nos vamos a otro horario,
tenemos este fenómeno de jet lag que nos hace pasarlo mal unos días, pero lo que sabemos es que lo pasamos mal, algo pasa entre nosotros que no está bien, pero que al cabo de unos días nos hemos vuelto a sintonizar con el entorno, si no sería un problema, ¿no? Estos son el famoso fenómeno del jet lag y la otra propiedad que nosotros sabemos que existe, por lo que os he dicho, es que estos ritmos son reajustables. Si no fuesen reajustables habría un problema y el problema, ya veréis más adelante, es porque los ritmos biológicos y el externo de 24 horas no es exactamente igual, con lo cual hay una necesidad de reajustar constantemente. Claro, este cambio es brutal, pero nosotros sabemos que en 3, 4, 5 días somos capaces de reajustar nuestro reloj biológico. Estas son las propiedades que os he dicho y que son importantes en los ritmos biológicos. El hecho de que el cuerpo, los mecanismos moleculares y celulares se adaptan a lo que ocurre en el entorno evolutivamente. Si es un animal que vive con restricciones de 24 horas, refleja o crea un reloj interno de 24 horas. Si es algo que ocurre anualmente, pues es un reloj anual de estaciones. Es predecible, tiene que ser algo que sabes que va a ocurrir, te permite anticipar y optimizar la respuesta del organismo y es reajustable. Puedes ajustar las manecillas del reloj. Y estas propiedades del reloj biológico está muy mantenido a lo largo de la evolución, lo cual sugiere, toda la gente está interesada en evolución, no demuestra nada, pero sugiere un montón de cosas, entonces es bueno para discutir en un bar con unas cervezas. El proceso está conservado desde cianobacterias, plantas, por supuesto, y mamíferos, que es de lo que hablaremos sobre todo hoy. Ejemplo de las cianobacterias es curioso. Por ejemplo, si imagináis una pequeña bacteria que necesita la luz del sol para acumular energía, porque hace fotosíntesis, eso es un problema porque la misma energía que le viene puede estar destruyendo su material genético, con lo cual todo lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro. Lo que hacen las cianobacterias, con todo lo sencillitas que son, es partir los dos procesos en dos momentos del día. Hacen fotosíntesis durante el momento de luz, cuando viene más radiación y pueden absorber, y proliferan de noche cuando no se daña su material genético. Con plantas, pues procesos parecidos de fotosíntesis, floración, crecimiento, etcétera, y con mamíferos, como veréis, tanto procesos mentales, como leí en una revisión, podemos ser realmente estúpidos en determinados momentos del día, por muy inteligentes que nos creamos. Fuerza física, humor, no sentido del humor, sino el estado anímico, temperatura, metabolismo, etcétera. Y esto es un poco de historia personal mía. Os quería contar cómo demonios me empecé a interesar con todo esto de los ritmos circadianos si estoy todo el día en el laboratorio. Pues resulta, yo estuve haciendo como decía Carmen, estuve haciendo el postdoctoral en Nueva York en el grupo de Paul Frenet, no sé si se ve muy bien, y Paul era un tío súper agudo. Entonces lo que pasó es que estábamos haciendo unos experimentos, bueno, yo no, mis compañeros, y estaban intentando hacer que las células madre de la sangre saliesen de médula ósea a la sangre. Y esto es importante en trasplante de médula ósea porque no quieres taladrar el hueso, es más fácil recoger sangre. Y estaban intentando ver maneras como esto podía ocurrir. Pero el caso es que estaba Michela Battista, que fue el elemento clave en todo esto. Y Michela era muy buena gente, pero era un poquito despistada. Italiana ella. Y el caso es que en un momento de los experimentos se dejó la luz de la habitación, que normalmente en los animalarios de los centros o en cualquier sitio van oscilando con luz-oscuridad para intentar reproducir lo que ocurre fuera, lo mismo que se mantiene la temperatura. El caso es que se olvidó la luz encendida permanentemente en la habitación de los animales y estaba intentando reproducir estos experimentos y no había manera de que les saliesen bien. Y claro, esto es un problema cuando solo puedes tener 2 o 3 años de postdoctoral, porque llega el tercer año y te echan de allí como no sé qué resultados. El caso es que esto no funcionaba, pero Paul, que es un tipo agudo, este es canadiense, lo que pensó es, caramba, a lo mejor lo que está pasando no es que seas un desastre, que yo sé que es lo que él quería decirle a Michela, pero era muy polite. Lo que está pasando es que yo he leído en algún sitio que hay ritmos circadianos que pueden estar influenciando todos estos procesos. ¿Por qué no hacemos un experimento? Como él no hacía el experimento, pues le pidió al resto de la gente que hiciese un experimento circadiano, que para que vosotros lo sepáis,
te levantas a las 8 de un día y te acuestas a las 12 del día siguiente, pues como unas 20 y pico horas después. Por eso digo que el cachondo, como no hacía los experimentos, pues... entonces quería poner esta frase que viene aquí, que dice: while investigating further mechanisms mediating enforced mobilization of stem cells and their progenitors by este producto químico, we noted by chance, nos dimos cuenta por casualidad que la exposición continua a la luz alteraba significativamente el número de células madre en la sangre. Y claro, esta historia se convirtió de ser una observación casual en un artículo en Nature que no deja de tener su gracia. Pero dos puntos que quiero hacer, obviamente, es por qué lo de circadiano. El punto también es que uno puede coger la mierda y transformarla en oro si tiene las neuronas puestas en su sitio. Y Paul sí que las tenía en su sitio, sí. Entonces, para que veáis a lo que me refiero con todo esto, este es el ritmo que descubrieron que tenían las células madre en sangre. Entre el día y la noche, esto es día y esto es noche, pues está marcado así. Hay, como veis, hay una variación enorme. Aquí hay como 10 veces más que aquí, con lo cual los experimentos de la pobre Miki estaban destinados al fracaso hasta que nos dimos cuenta o se dieron cuenta de esto. Si ahora sometes a los animales a un jet lag, que es básicamente lo que estaba pasando en sus experimentos, y mantienes o la luz continua o vas alternando los periodos de luz y oscuridad, que es lo que representa esto, lo que pasa es esto: se vuelven completamente locos los niveles. En vez de seguir un patrón rítmico, se descompensan completamente. Y así es como llegué yo a interesarme por esta cosa que me parecía tan absolutamente alucinante, que estamos ahí metiendo potingues en nuestros experimentos y resulta que naturalmente ya existe un mecanismo que expone todo esto. Entonces, volviendo a lo de estos ritmos, cómo lo que nos interesa, y nos interesa en el laboratorio, es cómo se generan estos ritmos, cómo sabe el cuerpo qué hora es, en otras palabras. Y una manera como se controla esto es, como os podéis imaginar, es la luz. La luz que se recibe como señal fótica a través del nervio óptico se transmite... Muchas gracias. Se transmite a una región del cerebro, que es el núcleo supraquiasmático, que es lo que funciona como un reloj central. Es un grupo de neuronas, de núcleos de neuronas, que están especializadas en mantener estos ritmos, tanto molecularmente como integrando la señal que viene de las neuronas. Y que es el reloj central, sirve, cuando viajáis a Estados Unidos, por ejemplo, sirve para reajustar los ritmos periféricos, tanto en pulmones, hígados, en todos los tejidos. En todos los tejidos, de hecho, hay un reloj, y lo que hace este reloj central es reajustarlo cuando hay un desfase. Esto es un poquito más de lo mismo que os he dicho. Aquí no se ve muy bien, pero básicamente es el reloj central, los distintos tejidos, y he hablado de la luz, que es el input más obvio para ajustar el sistema, pero hay otros. Si os preguntáis más adelante ¿y qué pasa con la gente ciega?, que es una pregunta que siempre recibo, la luz no es el único input, existe también la actividad REST activity, el movimiento, la actividad del organismo, y por supuesto la ingesta es otra manera con la cual controlamos nuestros ritmos. Esto es un mensaje para aquella gente que sale hasta muy tarde por la noche y come mal, pues que sepáis que sois caso de estudio. Y este es un poquitín en el cerebro. Yo no soy neurólogo, pero bueno, veo esto y me vuelvo un poquito loco, pero me parece interesante cómo va la señal desde el ojo. Y esto es transmisión nerviosa clásica hasta este núcleo que os digo, y se conectan las señales, empiezan a ramificarse y van hasta la glándula pineal, a la pituitaria. De allí se empiezan a producir nuevas hormonas que actúan sobre otras glándulas que vuelven a producir hormonas. Es una señal en cascada y que en último término lo que hace es transmitir la señal que viene desde el ojo hasta todos los tejidos en forma de hormonas como glucocorticoides o de neurotransmisores como adrenalina o noradrenalina. Y así es como se ajusta el reloj central en biología. Y ese reloj central, pero existe otro que todavía es más interesante, que es el reloj molecular que está dentro de cada célula. Dentro de cada uno de vosotros, casi cada una de vuestras células
tiene un pequeñito reloj dentro. Este reloj, claro, no tiene manecillas al uso, lo que tiene es genes. Y esta es un poquitín la interpretación de cómo funciona este sistema, este reloj. Es complicado, no es fácil, pero el sistema funciona. Y de hecho, si uno coge una célula y la pone en un cultivo y mide los ritmos, ves que la célula es capaz de mantener sus ritmos de 24 horas más o menos durante bastante tiempo. Este es un sistema, no quiero entrar mucho en detalle de biología celular o molecular para no aburriros, pero bueno, simplemente os diré que cómo funciona es que hay dos proteínas principales que una se llama BMAL1 y la otra se llama clock, como reloj, y funcionan como como factores de transcripción. Y eso quiere decir que lo que hacen es regular la expresión de otros genes y iniciar ciertos programas dentro de las células. Y otros genes que producen son estos de aquí. Estos genes producen sus proteínas y estas proteínas, a su vez, funcionan como represores de estas dos proteínas originales. Teléfono. Estas proteínas originales, de modo que inducen una autoinhibición al final. Esto que lo produce acaba produciendo unas proteínas que lo inhiben, de modo que hasta que esto no se degrada, el sistema no empieza a andar otra vez. ¿Y sabéis cuánto tarda este loop, este ciclo biológico? ¿Alguien tiene una idea de cuántas horas? Eso es, entre 23,5 y 25,1. Y ese desajuste, el hecho de que no sea 24, ese desajuste es lo que hace que necesitemos la luz para no acabar volviéndonos locos y que haya un desfase en él. Entonces, este es el reloj molecular y volveremos sobre alguna de estas proteínas luego para que veáis qué es lo que podemos hacer los biólogos para aprender más. ¿Cuántos genes de nuestro cuerpo están sometidos a este tipo de oscilación temporal? Pues la respuesta es que es muchos. En porcentaje no tantos, pero tenemos un montón de genes. En ratón, que es donde está hecho este estudio, hay unos 30.000 genes y veis que los distintos tejidos tienen distinto porcentaje de genes que están regulados de manera oscilatoria. O sea, si tú miras los genes a distintos momentos del día, puedes contar que un porcentaje, el 16% en hígado, van siguiendo un patrón de 24 horas como un reloj, hasta en tejidos cerebrales que el porcentaje es más bajo. Pero en número absoluto, este es un número bastante notable de genes que están sometidos a estos patrones rítmicos. Y he puesto esta figura que es un poquitín enrevesada, que es del mismo estudio, pero me pareció interesante enseñaros dos cosas. Una, esta parte de aquí en rojo, esto lo podéis olvidar, pero esta parte de aquí en rojo, lo que representa es para cada uno de los tejidos, hígado, riñón, pulmón, grasa, corazón, etcétera, etcétera, enseña esta curva así, y la anchura de esta curva lo que enseña es la amplitud, que es la variación de los genes. Esto quiere decir que el hígado cambia un montón entre el día y la noche la expresión de ciertos genes. Va cambiando mucho, posiblemente es un tejido metabólico, el de procesar los alimentos, digerir grasas, etcétera, es un proceso que demanda genes completamente distintos, mientras que en el cerebro, bueno, hay cambios también, pero parece que no son tan rigurosos porque esto es tejido cerebral. Ves que hay cambios, pero los cambios son mucho más suaves. Y ahora esta columna, que a mí me parece que es todavía más interesante, y aquí lo que veis son estas curvitas de aquí, con un pico aquí hay acumulación de curvas, y lo que dice es cuándo se produce, en qué momento del día, esto es día y esto es noche, en qué momento del día se produce el máximo número de cambios. Y veis que en el hígado la mayoría de los cambios ocurren al final de la noche, en el riñón ocurren al final de la noche y un poquito al final de la tarde, en el pulmón ocurren sobre todo al final del día y así sucesivamente. Y esto lo podéis ver acumulado aquí. Y si os fijáis, la mayoría de los cambios, estos dos pegotes que aparecen aquí, son justo antes de la transición de día a noche y justo antes de la transición de noche al día siguiente. Que eso lo que quiere decir es que el cuerpo espontáneamente se está preparando para lo que viene. Y la idea que os daba antes de predictibilidad y adaptación. Esto se ve a nivel de genes, que es una manera global y mucho más fina de ver los cambios biológicos que hay. Y esta diapositiva la he incluido solamente para indicaros y recordaros que estos cambios durante el día y durante la noche ocurren desde células. Este es un cultivo celular, lo que representa aquí, y veis que hay un ritmo casi de 24 horas. Ocurren en animalitos pequeños como el ratón, en el que se sigue molecularmente el cambio de ciertos genes, y ocurre en humanos, en los que se les mete un medidor de telemetría para ver
si los cambios, por ejemplo, cardíacos o de temperatura son rítmicos. Y como veis, en todos los casos, en mayor o menor medida, se mantienen estos patrones. Y todo este rollo que os he contado hasta ahora, punto y seguido. ¿Cómo voy, Carmen? Para empezar a hablaros ahora del sistema inmune, que es lo que hacemos realmente en el laboratorio. Ahora que ya estáis absolutamente convencidos de que los ritmos temporales en biología existen y que son muy interesantes, ¿qué es lo que pasa con los ritmos circadianos en el sistema inmune? Y esto se pone todavía más interesante, no os vayáis. El sistema inmune lo que permite es hacer de interfaz. O sea, el humano, por mucho que pensemos que somos los reyes de la Tierra, eso no es verdad. La Tierra pertenece a los microbios que estaban aquí antes y seguirán después de que nos vayamos. Y entre los organismos multicelulares como los mamíferos y este entorno que puede ser agresivo, pero que también es necesario para nosotros, tiene que haber un intermediador para evitar que haya agresión mutua, sobre todo para que muramos los organismos multicelulares. Y de esto se encarga el sistema inmune. Aquí he representado un neutrófilo que está traficando alrededor del organismo, un poco metafóricamente, y manteniendo la interfaz entre los dos mundos. Vamos a hablar de mamíferos, pero el primer ejemplo que os quería poner es el de plantas, porque en realidad yo no conozco mucho de plantas, pero las plantas son casi tan interesantes como los mamíferos. Perdón para los botánicos, pero es realmente fascinante las cosas que uno aprende de otros campos. Este es un ejemplo de una plantita pequeña que se llama Arabidopsis, que es la favorita de muchos biólogos que estudian plantas, porque es fácil de crecer. Y resulta que en su estado salvaje esta planta es susceptible a la infección por este oomicete de aquí, este honguito, que tiene un nombre muy largo. Y cómo funciona este hongo no es muy viable, entonces tiene que aprovechar el rocío de la mañana para ser infectivo. Si no tiene humedad, se muere. Claro, eso tiene su ventaja, y es que la planta, aunque parezca que no es lista, sabe que la infección va a ocurrir por la mañana y puede intentar utilizar su reloj para predecirlo y para evitarlo. Y eso es lo que descubrieron en este estudio. ¿Cuál es la estrategia que tiene esta planta basada en la ritmicidad circadiana de este hongo para infectarla? Y lo que hace, sin entrar en muchos detalles, en inmunidad de plantas existe un mecanismo suicida en el que se produce la programación celular adrede. La célula puede inducir el suicidio de sus células, y el suicidio es interesante porque lo que le dice es, la predispone, no induce suicidio, pero le dice: si hay una infección con este homicete, tú suicídate en plan kamikaze. No queremos que nos pases más esporas de este hongo a las células vecinas. Y dispara una respuesta que se llama respuesta R, que es de suicidio celular. Pues bien, los genes que regulan esta respuesta de suicidio están regulados directamente por el reloj celular, de modo que puede anteceder durante unas horas y preparar la célula durante unas horas antes del principio de la mañana, cuando ocurre el rocío, la prepara para prevenir este tipo de infecciones. Esto es una estrategia de plantas que indica que en inmunidad en otros reinos también es importante el ritmo circadiano. En mamíferos, ¿cómo funciona esto? Como sabéis, en el sistema inmune, en mamíferos, las células inmunes van normalmente por la sangre, por los vasos sanguíneos, que son estos tubos de aquí. Y una manera el sistema inmune, obviamente, es útil para mantenernos sanos, pero también tiene sus problemas, como veréis más adelante, y es que pueden causar daño a los tejidos. Lo que tienes que tener es una separación entre el flujo, no solamente de sangre que distribuye oxígenos y nutrientes, también quieres separar las células inmunes del resto de tejidos, porque no quieres exponer tus células sanas a estos leucocitos. Entonces, una estrategia es, lo primero, contener las células especializadas en inmunidad en estos tubos, de modo que los tejidos estén a salvo de ellos.
y regular, y esto es ya un proceso circadiano, regular la adhesividad de estos tubos a distintos momentos del día. Ahora os enseño qué es a lo que me refiero por adhesividad. Y esto lo que quiere decir es que se produce una serie de proteínas en las paredes de los vasos que reconocen otras proteínas en los leucocitos y hace que se peguen más. Y esto lo que permite es hacer que los leucocitos vayan más fácilmente a los tejidos, por ejemplo, cuando hay una infección. Esto se activa, la célula sabe que ahí está pasando algo y se escapa allí y se va al brazo y no se va al cerebro, que sería una mala idea. Pues esto, y este es otro vídeo para daros una idea de cómo funciona esto. Este tubo que hay aquí es un vaso sanguíneo y estas pelotitas que hay aquí son los leucocitos. Cuando se produce esta activación que os digo, estas proteínas que hace que se peguen, a lo que me refiero es a esto. Si no veis nada es porque los leucocitos y los eritrocitos van demasiado rápido. Los que veis, que son estas células de aquí, son células que se están empezando a pegar porque han detectado que aquí hay un problema. Esto es un experimento y aquí alguien ha echado un potingue que que indica que hay un peligro y las células están intentando extravasarse y algunas, como veis, esta de aquí o esta de aquí ya se han extravasado. Así es como funciona y este es el tipo de experimentos que hacemos en el laboratorio para ver cómo funciona el sistema inmune, entre otras cosas. Entonces, volviendo a la idea de ritmos circadianos en los vasos, estamos hablando de la adhesividad de los vasos y si uno mira a lo largo del tiempo, resulta que la adhesividad de los leucocitos en los vasos también sigue un patrón circadiano y, oh sorpresa, el aumento ocurre de nuevo en la transición entre el día y la noche. Y si uno mira a los leucocitos en vez de a los vasos, lo que se ve es que en sangre, durante el día hay muchos leucocitos, durante la noche hay pocos, al día siguiente hay... perdón, esto debería estar más desplazado, pero bueno, veis acumulación de leucocitos de día y niveles bajos durante la noche. Y en los tejidos, al contrario, si miras en el tejido, en la piel, por ejemplo, en el hígado, tienes menos durante el día y más durante la noche. Y esto es una cosa que no es evidente y no mucha gente sabe, pero que es interesante y es importante para la inmunidad, como veréis más adelante. Y luego, conectando un poquito con lo que os decía antes del sistema nervioso, para no olvidarnos de cómo se regula todo esto, estos vasos que os he enseñado antes resulta que están inervados, estos son nervios marcados aquí en rojo, y estos nervios lo que hacen es liberar adrenalina, y la adrenalina a su vez activa también a las células de los vasos para hacerlas más pegajosas. De modo que todo esto, cuando se habla de la conexión cerebro-inmune, puede tener algo que ver con cómo está regulada la inmunidad. El caso es que cuando uno, a la hora de ver si esto es importante para los patrones circadianos, cuando experimentalmente se eliminan estos nervios, lo que pasa es que esta ritmicidad que teníamos antes de entrar a los tejidos prácticamente se pierde. Y esto es experimental, pero puede tener que ver también con patrones que se pierden en gente que han tenido accidentes y que han sufrido denervaciones de tejidos, por ejemplo. Y ahora os quería introducir a mi leucocito casi favorito, que es el neutrófilo. Supongo que muchos de vosotros estáis familiarizados. Es un tipo de célula blanca, de glóbulo blanco, y se llama así porque no se tiñe, tiene un color neutro cuando se tiñe con ciertos colorantes vitales, pero lo he llamado el destructor por aumentar un poquitín la intensidad de la charla, si no era intensa ya. Y estas células son particularmente interesantes, en primer lugar porque hay muchas en circulación en nuestra sangre. De los leucocitos son entre el 50 y el 60%, o sea, hay muchos de ellos, y son absolutamente agresivos. En cuanto detecta que hay una infección, por ejemplo por bacterias, inmediatamente son los primeros en ir, migran, llegan y empiezan a liberar todo tipo de sustancias desagradables cuyo objetivo es eliminar la infección. Y tanto en humanos como en animales en los que por algún motivo estas células no están presentes, lo que ocurre normalmente es o muerte por infección o una vida miserable expuesto continuamente a infecciones. Es una de estas inmunodeficiencias recurrentes de las que habréis oído hablar. Esto es un vídeo sensacionalista. Aquí va a haber muerte, espero que estéis preparados. Y lo que quiero que veáis, este es el neutrófilo de la acción, esto es in vitro, ¿vale? Y esta es la célula que está lista para cazar, ves que ya ha perdido su forma redonda y ya está como los perros estos que sé. Y lo que va a hacer es perseguir a esta bacteria aquí. Lo que quiero que tengáis presente es la intensidad
con la que estas células van a por su presa y no van a retener ningún prisionero. Bueno, podéis ver que da igual lo rápido que crece y los giros que tome, va detrás de ella y no le importa, de hecho, lo que haya en el camino, va a ir a por ella. Es muy emocionante. Y finalmente se la zampa. No para hasta que acaba con ella. Obviamente es un ejemplo in vitro. Estos son eritrocitos, lo que veis aquí. Es un neutrófilo que se ha sacado de sangre. Pero para daros un poquitín la intensidad, esto que veis in vitro, in vivo, se refleja en procesos de persecución todavía más difíciles, porque tenéis vasos, tendones, fibras de colágeno, está todo entre medias, y la célula aún así es capaz de llevar a cabo su persecución y destrucción del microorganismo. Pensad que estamos recubiertos, cada uno de nosotros, si nos hacemos un barrido y lo ponemos en cultivo, estamos llenos de bacterias. El único motivo por el cual no le hemos apodrido por la noche es porque tenemos células que están defendiéndonos. Soy un poco sensacionalista, ya lo sé, pero es que lo vivo con bastante pasión. Bueno, el caso es... Lo otro in vitro, esto lo vamos a ver en un tejido en vivo. Lo que hacemos en el laboratorio, nosotros y otros, y otra gente, es microscopía intravital, de modo que enchufamos el objetivo del microscopio y lo metemos en un tejido vivo, porque no nos interesa ver cómo es el sistema inmune del plástico, nos interesa el sistema inmune de los seres vivos. Entonces, esto es piel de un ratón, y marcado con trucos genéticos. Marcado en rojo son los neutrófilos, en verde otro tipo de leucocito, que son los monocitos. Aquí se ha producido un daño no con bacterias, sino se ha quemado con un láser, y como veis, los leucocitos lo interpretan como un daño y van como locos, y de hecho veis que está bastante orquestado todo esto. Los neutrófilos forman un tapón y los monocitos forman una especie de barrera alrededor de ellos. Este es un ejemplo de cómo funciona en nuestros tejidos este tipo de respuesta. Pero aquí no veis todo el cuadro, y esto es una cosa importante. Si repetimos el experimento, y es aquí donde ahora vamos a quemar y vamos a intentar reproducir un daño que ha ocurrido, y vemos por un lado la migración de los leucocitos y por otro lado el tejido que está alrededor. Y aquí lo que estamos viendo son las fibras de colágeno en la piel, ¿vale? Esto es piel viva. Y veréis qué es lo que pasa. Lo mismo, se ha originado un daño, empiezan a ir poco a poco y de repente empiezan a atacar masivamente, intentando contener lo que ha pasado ahí. Y aquí no se ve bien, por eso he puesto este vídeo aquí. Lo que ocurre con el tejido que está subyacente, os he dicho antes, los neutrófilos no guardan ¿cómo se dice?, prisioneros. Y lo que hacen, empiezan a destruir y a desplazar el tejido, porque lo que es prioritario en ese momento es eliminar el daño, bien la bacteria o en este caso la lesión que se ha generado. Claro, esto tiene unas consecuencias bastante importantes, y es que a la vez que son protectores pueden dañar los tejidos, con lo cual tienen esta doble cara, que es la primera aproximación que os doy a lo de la bestia del título, para mantener un poquito la tensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los tejidos? Vamos a mirar un poquito en estos leucocitos de los que os he hablado, si existen patrones circadianos. Y ya os he dado una pista antes de que sí que lo sabía. Estos son los niveles de los neutrófilos de este tipo de leucocito en sangre. Y como veis, sigue un patrón circadiano súper claro. Día, noche, y altos en sangre durante el día, bajos en sangre durante la noche, vuelven a salir al día siguiente, se repite el patrón cada 24 horas. Si uno empieza a mirar tejidos como médula ósea, bazo, nódulos, ganglios linfáticos, intestino, pulmón, lo que empieza a ver es el patrón contrario. Según abandonan la sangre, empiezan a entrar a los tejidos. Y el pico de leucocitos en los tejidos es precisamente durante la noche, que es cuando están bajos en sangre. Este punto es importante, de nuevo, porque no es común, pero básicamente lo que os estoy diciendo es que durante el día tenemos los leucocitos circulando en sangre, durante la noche pasan a tejidos, eventualmente se destruyen, y de hecho una pregunta que queda en biología es qué pasa con esas células, que aunque os parezca mentira, no sabemos qué pasa con ellas, y al día siguiente lo mismo, vuelve a producirse el fenómeno, y existe este proceso de día en vasos, salen a los tejidos, desaparecen. Estamos hablando aquí de números bastante mareantes. En humanos, para que os hagáis una idea de la dimensión, solamente de neutrófilos estamos hablando de números de alrededor de 100.000 millones de células
que hacen todo este proceso cada día. No es un número desdeñable y que uno puede entender como un cuerpo relativamente grande como los nuestros puedan estar protegidos a todos los niveles. Pues estamos hablando de números masivos de células. Patrones circadianos de neutrófilos, que es lo que nos interesa en el laboratorio. Y esta es la diapositiva más de investigación que os voy a poner, porque no quiero asustaros. El motivo de enseñar esto es, lo primero, enseñaros estos patrones día-noche que os he dicho antes, y lo segundo es enseñaros nuestra primera evidencia que vimos hace unos cuantos años de que si miramos por ciertas proteínas que están en los leucocitos, encontramos una población que aparece aquí en rojo, esta población que está aquí, en la que el número de células, cada puntito es una célula, el número de células va cambiando durante el día. Esto es 8 de la mañana, 12 del mediodía. Si alguien tiene interés, luego cuento qué es esto de ZT, pero para traducirlo es 8 de la mañana, mediodía, 4 de la tarde, 8 de la noche, medianoche, 4 de la mañana. Y veis que el número de células va cambiando. No hay prácticamente nada aquí y hay bastantes células a mediodía, que es básicamente lo que os quería ilustrar. Pero lo otro que os quería enseñar es, como veis, las células cambian. ¿No? Estas células de aquí no son igual que estas células de aquí. Hay un tipo de cambio que no se había apreciado antes, que lo que te dice es no solamente cambia el número, sino el tipo de célula está cambiando también. Y podéis ver aquí, estas son imágenes del microscopio para que veáis que el tipo de células que tenemos aquí a medianoche y el tipo de células que tenemos aquí a mediodía a las dos los llamamos neutrófilos, pero de hecho son células diferentes. Y de hecho lo que sabemos ahora, para introducir otro concepto, es que estas son las células que se acaban de crear y salir a la sangre desde la médula ósea, y hasta al cabo de unas horas son las células que tenemos. Por eso lo llamamos un proceso de envejecimiento de células, de aging celular. Es un concepto que no mencionaré más, pero lo que quiero que sepáis es que un tipo de célula da lugar al otro tipo de célula, no es que sean dos tipos celulares distintos. Y si miramos en más detalle, y esto es microscopía electrónica, algo que es todavía más interesante, y es que estas células de aquí básicamente son peludas. Estas proyecciones que tienen aquí se llaman microvellosidades y son importantes para que la célula se pegue bien al sustrato. Es más fácil agarrarte si tienes un brazo que si no lo tienes, de manera muy sencilla. Y estas que aparecen por la noche, como veis, las envejecidas, curiosamente tienen menos de estos pelos, que no deja de ser una ironía que las células se queden calvas también con el tiempo. Este proceso de aquí es bastante visible, pero claro, hay muchos más cambios que ocurren. Y lo que nos interesa, de hecho, es entender cómo ocurre este cambio. Una idea que tenemos es, vale, la inmunidad cambia entre el día y la noche, vemos que esto cambia. Es importante el hecho de que esta célula se transforme en otra. Y aquí es donde pongo la película, ahora empieza lo bueno. La idea, la pregunta real que estamos haciendo es: esta transformación de la célula la está convirtiendo en algo más agresivo que puede explicar por qué la inmunidad es circadiana. Entonces yo, que soy aficionado a las cosas raras, entonces pensé que os pondría esto para ilustrarlo, y esta es la transformación. Imaginaos que esto es un neutrófilo y se va a transformar en el otro. No sé si lo oís. Bueno, este es el Dr. Jekyll. Y acaba de tomar el brebaje y va a sufrir unos cambios celulares. Es cuando estábamos viendo esta película en casa el otro día, este fragmento nos pareció muy divertido ahora que hay tanto CGI. Como veis, el CGI de la época era un poquito más rupestre. Pero los cambios son espectaculares. El caso es, y ahora veréis por qué, vaya, no llega hasta el final, que es una lástima porque se sonríe Mr. Hyde. Pero bueno, el caso es esta transformación, y no lo he puesto gratuitamente, aunque parezca que sí. Lo he puesto porque es la transformación en un ente que es útil para la sociedad, como es el Dr. Jekyll, en un ser deleznable y asesino como es Mr. Hyde. Ocurre algo parecido con el sistema inmune, y eso es lo que quiero discutir con vosotros. Bueno, pues tenemos en este experimento que hicimos aquí, estamos mirando vasos de un animal vivo, y aquí hemos utilizado de nuevo trucos genéticos para marcar las células que acaban de salir de médula ósea, las originales, las frescas, en verde, y las células más viejas las hemos marcado en rojas. Y la pregunta es si se comportan de igual manera o no. Es un ejemplo solamente para ilustrar que de hecho el comportamiento es bastante distinto.
Aquí las células están haciendo lo que se llama rolling, rodamientos, están empezando a pegar a los vasos, y aunque no lo veáis porque va muy rápido, en esta sangre había tantas células rojas como verdes. Pero si miráis cuáles son las que inician el rolling, de hecho son más las verdes que las rojas. De hecho pasan un montón de verdes y solo va a pasar una roja por aquí. Si uno espera un ratito, estas células empiezan a pegarse al vaso antes de salir a los tejidos, y no veis que tenéis una célula roja y por lo menos 4 verdes. Aquí podéis ignorar el azul, simplemente para que veáis que la proporción se altera. Las células verdes se pegan mejor a los vasos. Y si ya miráis en el tejido lo que se ha extravasado, como veis, hay muchas más células verdes que rojas. Y es una manera sencilla, uno de los ejemplos que quería dar así más visuales, de que las células es la misma célula, pero entre el día y la noche, entre un tipo y otro, el comportamiento es bastante distinto. Incluso, como en este caso hemos logrado poner las dos en el mismo animal, para estudiarlo, el tiempo es el mismo en el animal. Lo único que cambia es el tipo de células, y como veis, el comportamiento, incluso en ese caso, es diferente. Entonces, estas son las células. Una pregunta que hacemos es, ¿en estos leucocitos existe este reloj del que os he hablado antes, el reloj interno, el reloj biológico? Y una manera sencilla de mirarlo es ver si existen patrones temporales en genes, en estos genes del reloj molecular que os he dicho antes, que regulaban la expresión de genes y demás. Pues como veis, efectivamente siguen patrones muy claramente circadianos, que lo que sugiere es que realmente el reloj molecular está activo en estas células, ¿no? Existen estos patrones claramente circadianos. Y no solamente con estos genes, que son estos factores que os he dicho antes, que regulan el tiempo, hay otra serie de genes, y os he puesto dos aquí que son interesantes, no hace falta, el nombre no es muy importante, pero bueno, este aquí veis que sigue una oscilación circadiana más o menos clara, y este no todos oscilan. Pero con esta información, no voy a entrar en detalles, a través de un montón de experimentos lo que logramos determinar es que estos 3 genes, CXCR2, CXCR4 y BIMAL1, este de aquí, que es uno de estos del reloj molecular, estos son importantes, básicamente estas son las manecillas que hacen que esta célula se transforme en esta. Estas 2 manecillas favorecen este avance y esta manecilla lo bloquea. Eso es lo que encontramos utilizando distintos trucos de biología molecular y celular. Y lo que hicimos, como se suele hacer en los laboratorios de biomedicina, es utilizar el modelo de ratón para estudiar si esto es importante para algo. Y lo que hacemos en el laboratorio es generar animales transgénicos a los que les falta específicamente un gen en un tipo de célula determinado. A este ratón le falta este gen BIMAL1 en los neutrófilos solamente, a este le falta el gen CXCR4 en los neutrófilos solamente, y este es el control salvaje, es el ratón al que no le hemos hecho nada. Básicamente lo que estamos intentando hacer con esto, estos detalles no son importantes, es cargarnos el reloj interno de los neutrófilos y preguntar si eso sirve para algo. Ese es el objetivo de este experimento. ¿Qué pasa si destrozamos el reloj interno? Y una de las cosas que pasan es, si analizamos ya estos animales a lo largo del tiempo, a lo largo del día, y miramos los números, lo que tienes en el ratón normal, en condiciones normales, y lo mismo que en cada uno de nosotros, es unos cambios para arriba y para abajo parecidos a los que os enseñaba antes. Suben durante el día, bajan durante la noche y así sucesivamente. Si nos cargamos el reloj, tenemos dos tipos de comportamiento. Uno en el que los números están siempre altos y otro en el que los números están siempre bajos, que son estos ratones que indico aquí, y por simplificar he decidido que vamos a llamar el ratón Hyde, el ratón Jekyll y el ratón normal. Y así podemos seguir un poquito cuál es el efecto de esta transformación de las células. Y ahora empezamos a hacer experimentos más de inmunología en los ratones, y en este primer experimento lo que hicimos es coger los distintos ratones e infectarlos con Candida albicans, que es un patógeno muy relevante, es un hongo muy relevante, pues es responsable de un montón de infecciones cutáneas y de las mucosas en general. Entonces en ratón se puede reproducir esto, y este es el experimento que hicimos. Los infectamos bien durante la mañana o durante la noche, y luego seguimos el efecto de la enfermedad en estos animales siguiendo la pérdida de peso, ¿vale? Es una manera sencilla de seguir en el animal qué es lo que le está pasando. Y como veis,
Si infectas durante la mañana, el ratón pierde más peso, es más susceptible al patógeno, y si infectas por la noche, es menos susceptible al patógeno. Y esto quiere decir que este proceso inmunológico es circadiano. Hay más resistencia por la noche que durante el día. Ahora, si coges el ratón Jekyll, os recuerdo que el ratón Jekyll, perdón por la nomenclatura, el ratón Jekyll es el que no puede convertirse en Mr. Hyde. Es siempre Dr. Jekyll, ¿ok? Pues en como veis, la infección de día o de noche no tiene ninguna diferencia. Este ratón ha perdido la capacidad de distinguir si le están infectando en un momento u otro. Y esto es biológicamente muy interesante porque te dice que el reloj interno de los neutrófilos de un tipo celular concreto es suficiente para determinar el resultado de una infección, en este caso de Cándida. Entonces ahora hacemos el experimento con los 3 ratones. El salvaje, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y como veis aquí, el ratón en el que están los neutrófilos están siempre con el fenotipo Mr. Hyde, os recuerdo que es el fenotipo más agresivo. Estos ratones son súper resistentes a la infección. Como veis aquí, estos pierden como un 15% del peso al cabo de 5 días. Estos han perdido menos de un 5% del peso. Básicamente es un resultado, es difícil encontrar este tipo de respuesta, y esto se debe, en este caso, la única diferencia es que este ratón tiene este tipo de neutrófilos. Ahora, con otro tipo de modelo. El otro era infección y ahí estamos protegiendo, y aquí es un daño distinto. Aquí no hay microbios, aquí se produce un infarto. Lo que hacemos experimentalmente es inducir un infarto de miocardio. Aquí no hay nadie a quien comer, lo único que tienes es un tejido que ha sufrido una isquemia y que estás intentando reparar un poquitín, como el ejemplo que puse antes con la microscopía intravital. Entonces lo que hacemos es ligamos la coronaria, dejamos que se recupere hasta el día siguiente y vemos cuál es el tamaño de infarto. Este es lo mismo que en humanos. Cuanto más tiempo se tarde en tratar a un paciente, mayor es el volumen de corazón que está dañado y peor es el outcome, el resultado sobre estos pacientes. Pues esto lo podemos medir simplemente viendo la región blanca en el corazón de los distintos ratones. Cuando hacemos este experimento, de nuevo repetimos el experimento día-noche. Y aquí vemos que hacer el infarto durante el día genera mayor tamaño de infarto. Al cabo de 24, en este caso es de 1 hora solamente, vemos que el 35% de la zona que estaba inicialmente ocluida genera un infarto, es zona que se muere. Y esto es una respuesta inmune. Si hacemos el experimento por la noche, ahora esto se reduce al 20%. O sea, esto muestra también un patrón circadiano, aquí sin patógeno, aquí es simplemente un tejido en el que ha habido un daño estéril y que el sistema inmune, intentando repararlo, también está generando daño, ¿no? Y esto sufre un patrón circadiano. ¿Qué es lo que pasa aquí con nuestros ratones? Pues de nuevo, esta es la situación en el animal control. El animal Jekyll, en el que las células no sufren esta transición, están también protegidos. De alguna manera, el fenotipo Jekyll, por así decirlo, es más amable con el daño que genera en el tejido dañado, es menor. Y de nuevo el ratón Hyde muestra un 50% más de tamaño de infarto. Esto, aunque parezca una diferencia puesta así en barras pequeña, a efectos biológicos o de un paciente es tremendo. Y esto lo podéis ver en la siguiente diapositiva si miramos supervivencia de los ratones después del infarto. Los 2 ratones el control y el ratón Jekyll, la mayoría de ellos sobreviven al procedimiento. Los que tienen los neutrófilos Mr. Hyde sucumben todos antes de las 24 horas. Esta respuesta del sistema inmune es absolutamente letal para el animal. Entonces aquí volvemos, ya veis un poquitín la intención de hablar de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y este reloj circadiano, de cómo esta transformación regulada por este ritmo biológico tiene este tipo de lado bueno y lado malo. El beneficio es obvio, protege contra las infecciones y eso es el mayor impulso evolutivo, más desde luego que los infartos de miocardio. El aspecto negativo, que puede matar tejidos propios y tejidos sanos por un exceso de celo. De nuevo, la reflexión aquí es que tenemos 3 tipos de situaciones que hemos podido reproducir en el laboratorio. Tenemos Mr. Hyde todo el rato, ya me lío.
Dr. Jekyll todo el rato, pero en realidad la evolución lo que ha elegido es un sistema que no es ni uno ni otro. La conclusión a la que ha llegado es que hay momentos del día en que es mejor que seas Mr. Hyde y hay momentos del día en que es mejor que seas Dr. Jekyll, porque si no tienes estos problemas, o proteges demasiado poco o matas a tus propios tejidos, y ninguna de las dos cosas es contraproducente. Y creo que es un ejemplo interesante de cómo los ritmos circadianos son importantes para calmar a la bestia y para proteger nuestros organismos. No voy a entrar en detalles, esto es un poco guiño para los biólogos moleculares. Os preguntaréis directamente por qué el reloj molecular induce estos cambios. Y bueno, esto enseña, pero quizás no es fuera del foco de este punto. Como lo hacen es regulando la expresión de ciertos genes que hacen que la célula se comporte de una manera o de otra, pero no voy a entrar en este tipo de detalles. Todo esto es interesante en el laboratorio y en biología básica, como habéis visto, desde biología de reproducción y ecología a botánica o agricultura, pero sobre todo en biomedicina. Por si miráis, este es de un estudio de 1985 en el que recogieron más de 700 casos de gente que entraba con infarto de miocardio en un hospital de Boston, y registraron la hora en la que entraban y también registraron la severidad. Y si veis el patrón, creo que es bastante evidente que el patrón es circadiano, y en horas tempranas de la mañana es cuando se produce la acumulación del número de gente que sufre un infarto. Esto es obviamente relevante y no hace falta mucha imaginación para que os recuerde al patrón que sigue el sistema inmune. Y bueno, esto es un poquito yo vengo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, tengo que vender un poquito el producto, pero realmente todos vosotros conocéis gente que ha sufrido un infarto de miocardio, un ictus, un choque séptico o efectos similares, daño renal agudo, daño pulmonar agudo, efectos que están causando cuando el sistema inmune está actuando con exceso de celo y está generando más daño que beneficio. Este es un ejemplo de todos el tipo de daños cardiovasculares a los vasos a los que me refería antes que hay. No se puede leer nada aquí, pero simplemente porque veáis un poquito de cifras. Esto es de la Organización Mundial de la Salud. La mayor tasa de muertes que se produce en el mundo no es ni por accidentes, ni por cáncer, ni por infecciones como tuberculosis, malaria. El principal asesino del mundo es este tipo de eventos de infarto de miocardio y stroke y enfermedad coronaria. Esto son enfermedades a efectos prácticos, son enfermedades inflamatorias. El mensaje aquí es que el sistema inmune que nos mantiene vivo es el principal causante de muerte en el mundo. Y por eso entender cómo funciona y si podemos tocar aquí o allí para aprovecharnos del Dr. Jekyll y evitar el Dr. Hyde, o al revés, según interese, es importante. Y el último punto, y ya no me enrollo más, porque siempre me enrollo mucho, es este punto que pensé que os podría interesar. Es factible desarrollar terapias circadianas, o sea, aprovecharnos de todo lo que hemos aprendido en nuestro beneficio. Esto es lo que se llama como cronoterapia, así que es un campo que yo creo que irá en expansión en los próximos años. Estos son, como veis, esto es una representación de distintos órganos en los que se indica, no se ve aquí el simbolito, pero bueno, este simbolito indica que hay una ritmicidad presente y que puede ser atacada con medicamentos. Y esto es de un estudio que creo es bastante representativo, que representa cuáles son el número de genes en un tejido dado que siguen un patrón circadiano, que aparece en rojo, el número de genes en azul para los cuales existe una droga en el mercado, ¿vale? Y miran la zona de interfase y, como ves, la zona común te revela que más de la mitad de las drogas, alrededor de 800 y pico me parece, atacan a genes circadianos. Y uno de ellos, y por eso he puesto esta curva de aquí, es no otro que la prostaglandina sintasa 1, que se conoce mejor como la diana de la aspirina. La diana de la aspirina, que es el que genera estos mediadores inflamatorios, sigue un patrón circadiano, y esto sugiere que se puede, incluso en el caso de algo tan obvio como antiinflamatorios, uno puede utilizar terapias dirigidas a tiempos específicos en vez de tomarla de una manera indiscriminada.
Un ejemplo que quería traer de todo esto, y ya termino, es el de la aterosclerosis. Os he dicho antes que las enfermedades cardiovasculares son los principales asesinos del mundo. El sistema inmune en realidad es responsable de la mayoría de las muertes, y todo esto en muchos casos subyace del proceso de aterosclerosis, que es la formación de esta placa en nuestras arterias. Una cosa que nos interesa mucho en el CENIC, que es donde yo trabajo. Y esta plaquita que se forma aquí es una papilla, literalmente, es lo que quiere decir atero. Esta placa de papilla es lo que quiere decir aterosclerosis. Esto lo que genera cuando se rompe, por aquí viene la sangre, ¿vale? Esto es una arteria, por ejemplo la aorta o la carótida, y cuando se rompe esta plaquita de aquí, no es que sea desagradable porque sale la papilla, la sangre, ese es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es que se forma un trombo, y ese trombo viaja o al cerebro o al corazón y nos da un ictus o un infarto de corazón, y esta es la enfermedad que mata a la mayoría pues cerca de una cuarta parte de gente del mundo que sufre de este problema. Entonces, la pregunta aquí ¿es la aterosclerosis un fenómeno inflamatorio circadiano y podemos atacarlo de alguna manera? Y eso es lo que hicimos con colaboración con un grupo alemán. Bueno, se va a ver a medias, pero bueno, lo que quería enfocarme es en este esquemita aquí. Aquí veis un ratón, que es nuestro modelo de siempre, le damos una dieta grasa, como una dieta Big Mac, como se dice a veces, para inducirle en un fondo genético adecuado, inducirle una plaqueta de ateroma. Los ratones son resistentes a la aterosclerosis, les tienes que quitar algún gen para que desarrollen. Los humanos, por desgracia, no somos resistentes a aterosclerosis. Y estas placas se suelen formar en arterias grandes, como la aorta, o la que sale del corazón, o la carótida, que es donde se mira en este animalillo. Entonces, a la vez miramos estas arterias grandes y miramos venitas pequeñas. Aquí es donde se producen, por ejemplo, infecciones o fenómenos inflamatorios normales, y aquí es donde se produce aterosclerosis. Y comparamos las dos, y el motivo de comparar es que queremos ver si el patrón aquí y aquí es distinto. No nos interesa bloquear la inmunidad normal, pero sí que nos interesa bloquear el sistema inmune en estas arterias. Ese es el motivo de hacer el experimento de esta manera. Y como veis aquí, no sé si lo veis, esta arteria aquí que tiene forma Y es la que veis aquí, y los puntitos amarillos son el número, cada uno es una célula, un leucocito que se ha pegado ahí y que nos dice cómo de fuerte es la respuesta inflamatoria en el tejido. Como veis aquí, ZT1, que sería por la mañana, hay mayor acumulación que por la noche, que hay menos células. Y esto es lo que se ve en estas dos barras de aquí. Pero bueno, el punto es que veáis que hay un patrón circadiano, más por la mañana, más por la noche. Si miras en este tejido aquí, es lo contrario. Hay menos por la mañana, más por la noche. Y esto está muy bien. Esto es, de hecho, es una cosa que no está publicada todavía, quería enseñaros, y esto está muy bien porque quiere decir que como el tiempo y la respuesta es distinta, aquí sería una buena idea, un buen modelo para atacar un fenómeno sin bloquear el otro, es decir, para intentar prevenir aterosclerosis, la formación de esta placa sin quedarnos inmunodeficientes y que venga una bacteria y nos coma el brazo, por ejemplo. Entonces, ahora podemos... La idea de este experimento es, vale, vemos que hay una ritmicidad que es opuesta, vamos a tratar con una droga X, la droga es lo de menos, y vamos a ver si tiene el mismo efecto aquí que aquí. Y no se ve porque se queda a la derecha, pero básicamente aquí se ve que hay un efecto, todas estas células que están aquí han bajado, básicamente este puntito de aquí, el número de células que se acumulan ahora es menor, mientras que aquí no tiene ningún efecto, porque como estás tratando en un tiempo en el que de todas formas no hay adhesión, está atacando a una, pero no está atacando a otra. Pero claro, para que esto sea eficiente, ¿cuál es el mejor momento para dar la droga? ¿Voluntarios? El mejor momento sería justo antes de que ocurra esto. Esto es por la mañana, pues sería o la noche anterior o en algún momento de... Y eso es lo que enseña este esquema. Este es el patrón circadiano. Aquí es cuando a ZT1, justo antes de este tiempo, es cuando sería más útil atacar dando la droga en este momento, a medianoche. Y esto es lo que enseña esta última diapositiva. Esta es la misma placa, bueno, esto es en humano, esto es en ratón, pero esto que está en rojo aquí representa esta acumulación de ateroma de células inmunes en estas regiones. Y ya podéis ver que hay un poquito más por la mañana que por la noche. Este es el grupo placebo, el grupo control. Si ahora le das la droga, lo que ves es que dándole la droga
por la noche es cuando se consigue el máximo efecto, que es lo que quiere enseñar esto. Eso es un ejemplo, está hecho solo en ratones, pero hace el punto de que el tiempo importa y que saber qué tejido y en qué momento está el sistema inmune más activo es tan relevante como saber qué droga quieres dar. Y voy a terminar aquí con un thank you. Si alguien más necesita tener alguna pregunta, podemos ver a ello. Muchas gracias y espero no haberme extendido demasiado. Yo doy turno de preguntas ahora, que tenemos un ratito. Los que ya habéis venido alguna vez lo sabéis, el mecanismo es sencillo. No tenemos micro inalámbrico, no sé si Álvaro tienes por ahí... No tenemos, vale. Si alguien quiere preguntar, que se acerque lo más posible, porque yo le paso este que tengo en la mano y el otro lo tiene Andrés y puede ir respondiendo. A ver, entonces, cualquier medicamento o con uso curativo o un cosmético sería más recomendable utilizarlo por la noche, en general. Usa el micro, porque si no no, cualquiera es siempre complicado decir. O sea, hasta ahora muchos hubiesen dicho el tiempo no es importante. La palabra cualquiera es un poquitín anti-investigación, pero si es algo que va a causar una reacción inflamatoria, que se sospecha que puede causar una reacción inflamatoria, sí. Aquí hay una salvedad. La mayoría de este trabajo está hecho, de lo que hacemos en el laboratorio, está hecho con ratones, y los ratones son animales nocturnos. Como sigue la lógica de los ritmos biológicos, es no tanto día-noche, que es una más percepción nuestra, sino actividad-descanso. Claro, la actividad y el descanso están opuestos en ratones y humanos, posiblemente porque los ratones, si no nos cargamos a los humanos, nos cargamos a los ratones. Entonces, en humanos posiblemente el fenómeno, que no lo hemos podido mirar fehacientemente, sea al revés, porque las cuentas de sangre en humano es al contrario, están más altas por la noche que durante el día. Pero con la misma lógica, respondiendo a tu pregunta y cambiando noche por día, en principio sí, es una consideración tanto eso como implante de cualquier prótesis o cosas que puedan tener un rechace. Si pones un stent, yo recomendaría ponerlo cuando está suprimido el sistema inmune. Bueno, también me ha parecido en la pasada el comecocos neutrófilo, Me ha parecido maravilloso. Yo aprovecho aquí, ahora que has dicho lo de actividad-descanso, para preguntarte, el alterar nuestro propio ritmo, ya no digo con el jet lag, sino de salir de fiesta y no dormir en toda la noche, o lo que sea, o por motivos de trabajo, que también puede suceder. ¿Cómo afectaría eso a tus neutrófilos y cómo te los deja Mr. Hyde o Dr. Jekyll? ¿Y cuánto tiempo te puedes permitir estar haciendo ese desajuste horario? Porque, por ejemplo, la gente que trabaja de noche también puede tener un problema. O sea, hay tres grupos en estudio detrás de todo esto, que es preocupante para aquellos que les guste mucho la fiesta, que son los ciegos, la gente que trabaja con cambio horario, los shift workers, y la gente joven que se va de fiesta. Esos son los tres estudios que aparecen en los papers. Ahí va el aviso. Claro, la gente joven tiene ciertas ventajas, pero el efecto directamente es difícil de evaluar en humanos. En ratón el efecto no es nada bueno. Normalmente tiende a exagerar la respuesta inflamatoria, porque tiende a aparecer, aunque esto no esté de todo claro y el experimento directo no lo hemos hecho, tiende a aparecer Mr. Hyde cuando hacemos este tipo de rotura. Tanto si se elimina el gen que controla la ritmicidad como si se pone luz permanente, lo que hay normalmente es una elevación en inflamación. Y el cáncer, que es para aquellos que les interesa también el campo, el cáncer también es una enfermedad con componente inflamatorio bastante prevalente, aunque no sea conocimiento común. Esta gente que trabaja con cambio horario, azafatas, enfermeras y demás, tienden a sufrir una elevación en las tasas de varios tipos de cáncer. No está claro si eso tiene que ver con el reloj. Las células de cáncer, por cierto, también tienen su propio reloj, pero el componente inmune posiblemente sea tan influyente como el de las propias células de cáncer. La relación causa-efecto hay que demostrarla, pero el hecho de que hay mayor incidencia, eso está muy demostrado, sí. Hola, buenas. Bueno, primero felicitarte por la charla, que me ha parecido espectacular, maravillosa, ¿no?
Mira, yo soy veterinario y quería hacerte una pregunta, ¿no? Es que en veterinaria en los animales se utilizan programas vacunales, ¿no? Programas de vacunación. ¿Tú crees que tendría algún sentido el programar la vacunación en un determinado momento para que fuese más eficaz la respuesta inmune? Sí, eso absolutamente. Y para eso, sobre eso hay trabajos en ratón. No sé si en animales más grandes se habrán hecho cosas, pero está claro. O sea, yo me he centrado mucho en el neutrófilo y cómo se mueven y demás, pero hay más cosas que están hechas, están inventadas. Unas células que son particularmente importantes en vacunación son las células dendríticas y los macrófagos. Estos tienen su propio reloj. Lo que pasa es que en vez de irse a tejidos para zampar bacterias y dañarte el corazón, el tipo de problemas o de mecanismos que generan es distintos. Y una de las cosas que regulan de manera circadiana los macrófagos es un gen que se llama TLR9, y TLR9 lo que hace es reconocer los ayudantes que están en las vacunas. Y esto es interesante porque en el momento en el que tienes un pico de TLR9, que no me acuerdo ahora si era por la noche o por el día, es cuando experimentalmente vieron que el efecto de la vacuna era significativamente, y por significativamente no me refiero un poquito, sino marcadamente distinto. Entonces, el efecto de vacunación absolutamente en animales, y sabiendo cuál es la ritmicidad de ese animal, pues si es un gato es distinto que es un ratón, que sea nocturno, teniendo en cuenta estas consideraciones, absolutamente. Cuando descansamos o estamos en actividad, el sistema inmune varía, hace una cosa u otra. ¿Qué gana un organismo con eso? Bueno, lo que decía al principio, a ver, los experimentos de evolución son altamente complicados. Uno puede predecir, pero no puede hacer el experimento. De hecho, a mí me gustaría meter a Dr. Jekyll y a Mr. Hyde, y lo he intentado llevarlos a una granja para que se peleen contra las cosas que hay en el campo, no contra una caja en la que están mejor que un millonario en un hotel, en serio. El entorno de animalario en sitios experimentales, por suerte para los animales, es muy limpio, está muy controlado. Eso tiene una ventaja que no es real. Y en la evolución, el impulso inmune de defensa contra patógenos y microbios es muy importante. De hecho, el sistema inmune es lo que ha empujado en una dirección o en otra. Cuando un animal, como yo lo interpreto, cuando imagínate la sabana africana hace 300.000 años, no centro de Madrid ahora, ¿no? Y sales, son las 5 de la mañana, te levantas y vas a cazar. Las posibilidades de que te pinches con algo y te entre algo, que venga un dientes de sable y te dé un zarpazo, o subiendo un árbol te arañes, o comas algo que esté contaminado, es mucho más alto cuando estás en actividad que no cuando estás en tu cueva descansando. En ese contexto, como pasa con los animales salvajes, tiene sentido pensar que lo que quieres es evitar, maximizar la respuesta a la defensa de tejidos, pero no comprometer la de los vasos. Y es más interesante llevar los leucocitos a tejido que mantenerlos en los vasos. Cuando estás descansando, el efecto sería el contrario. O sea, quizás quieres resolver el efecto y no te importa tanto que vayan por los vasos porque no vas a tener una reacción sistémica. Y en ese momento puede ser más interesante que estén en circulación preparándose para el día siguiente. O sea, hay elementos que no conocemos y esto no, es una versión muy simple. Pero la idea siempre es que estos ciclos reflejan algo que ha impulsado que se generen. En el caso de humanos es difícil, es muy especulativo. En el caso de animales yo espero que podamos someter a estos animales a un entorno salvaje y poder responderte y decir: el ratón Dr. Jekyll le va de miedo, pero se nos han muerto de choque séptico la mitad de ellos. O sea, están sanos hasta que dejan de estarlo de un día para otro. Los otros, como animales, son más viables, no se mueren de choque séptico, no tienen cosas obvias, pero con el tiempo empiezan a desarrollar infecciones crónicas, por ejemplo. Y ese sería un poquitín el tipo de respuesta. El sistema original, el sistema planeado, es precisamente oscilar para evitar ambas situaciones. Esa es un poco mi hipótesis. Si hay una herida en progreso que, digamos, está abierta y se está curando, ¿la tasa de curación varía a lo largo del día también? O sea, ¿se cura mejor por la noche? ¿Se cura mejor durante el día? Ya, pues no lo sé, es buena pregunta. Lo que pasa es que ahí el único factor no son solamente los leucocitos o los neutrófilos, sino hay otras cosas como fibroblastos que están secretando proteínas de matriz para que aquello empiece a cerrar y a cicatrizar. O sea, puede combinar distintos elementos, cada uno con su patrón, de modo que la respuesta es complicada. Mi apuesta sería que sí. ¿Cuál es el patrón? Creo que es muy difícil de responder. El sistema inmune es importante para la cicatrización,
pero no es el único, no es el que secreta la estructura de la piel para cerrarla eventualmente. Entonces el experimento es complicado, pero sería factible. Mi previsión es que sí, mi respuesta es que no lo sé. Todo esto que estáis viendo vosotros de cambios con los ritmos biológicos o con el ritmo circadiano, ¿podría tener su aplicación en el caso, yo que sé, de inmunodeficiencias? No sé si me estoy explicando muy bien. Depende del origen de la inmunodeficiencia. Si la inmunodeficiencia surge porque no tienes linfocitos, porque tienes una mutación en el gen RAC, pues básicamente vas a tener una inmunodeficiencia de linfocitos B y no vas a producir anticuerpos y ahí se está. En el caso de... Es buena pregunta y como todas las que estás haciendo no es fácil. En el caso de hay muchos tipos. Venías a un bar, pero nadie dijo que no iba a ser riguroso esto. En el caso, estoy pensando en tipos de inmunodeficiencias que puedan afectar directamente a este tipo de... O sea, deficiencias de reclutamiento, de producción de ciertos tipos de citoquinas. Estoy cavilando y no se me ocurren ejemplos obvios. ¿Sí? Es que la puedo reformular, porque a lo mejor es que en alguno de esos síndromes que se están estudiando se pueden estar olvidando de posibles influencias del ritmo circadiano a la hora de hacer la aproximación. O sea, creo que después de ver esto a todos nos queda claro que las cosas no son blanco y negro, que influyen muchísimos factores en cualquier enfermedad. Entonces, ¿hasta qué punto hay inclusión de este tipo de cosas o de esta posible alteración dentro de esos estudios? Claro, es que... Normalmente no se incluyen, o sea, en ciencia y en ciencia clínica o experimental la gente se enfoca mucho en su problema precisamente porque quieres dar una respuesta concreta. ¿Qué intersección en estos dos campos es difícil? Un ejemplo, aunque es en aterosclerosis, no es una inmunodeficiencia, es ese. Pero el ejemplo que hablamos antes de terapia en animales, por ejemplo, en los que les vacunas en un momento dado, puede haber inmunodeficiencias relativas, por ejemplo, en el número, en la actividad de células dendríticas, en cuyo caso puede ser interesante optimizar el momento en el que das la vacuna. Y eso lo puedes hacer aprovechando esto. No para pasar del blanco al negro, pero sí para aumentar la eficiencia. Cosas de ese estilo. La esperanza es, al final, que en todos estos mecanismos que buscamos, lo que nos permite es, según vamos conociendo cómo funciona el reloj, es encontrar mecanismos que estaban ya allí, que nosotros no conocemos, que tanto previenen como activan. Y esos, independientemente del reloj, pero gracias al reloj, si los descubres, puedes utilizarlos para, digamos, hacer una terapia que la evolución ha inventado y que nosotros podemos atacar también. Cerramos aquí, le volvemos a dar las gracias a Andrés. No sé si se va a quedar por aquí, después si os da vergüenza preguntar ahora con micro en mano, le podéis preguntar. Muchísimas gracias.